Ahí está bien. Sí, me lo comentó ahora, porque termina a las 12 otra conferencia. Sí. Buenas tardes, buenos días a todos, todas. Vamos a comenzar a seguir con las sesiones de hoy por la mañana. Hoy tenemos a Carla Espósito con nosotros, que nos va a presentar el trabajo sobre la influencia del contenido en las redes sociales, sobre la adherencia en los deportes en los adolescentes. Muchas gracias. Bueno, como el compañero comentó, mi nombre es Carla Espósito y vengo a presentar un proyecto piloto de investigación que se titula Influencia de los contenidos de las redes sociales sobre la adherencia al deporte de los adolescentes. El objeto del presente estudio, como su nombre indica, fue analizar los diferentes contenidos que podemos ver en las redes sociales dentro del ámbito deportivo y la influencia que estos generan en los adolescentes, en concreto en el rango de edad entre los 14 y los 16 años. Pues este rango de edad es coincidente con un periodo crítico entre el sedentarismo o el abandono de la práctica deportiva. Instagram, TikTok, like, redes sociales, influencers, son palabras que se han convertido en un imprescindible en nuestras conversaciones diarias. El auge de las nuevas tecnologías y con ello la implantación de las redes sociales ha supuesto un cambio no solo en nuestro vocabulario, sino en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar, en definitiva, en nuestra manera de ser. La sociedad española, la sociedad en general, nos hemos dejado seducir por las redes sociales, siendo esto más acentuado en los adolescentes, de forma exponencial. Estos han caído rendidos a sus pies. Estudios como el de Social Media Family, el que hace el uso de redes sociales en España una vez al año, resaltan que el 93% de los adolescentes hacen uso de algún tipo de red social. El otro vector de estudio es el deporte. El deporte hoy en día también se presenta como un modo de vida actual. Nosotros, con respecto al deporte, decir que queremos saber la diferencia entre deporte y actividad física, porque es verdad que cuando hablamos de deporte, mucha gente incluye el concepto de actividad física dentro del deporte, pero nosotros en concreto en este estudio hablamos solo de modalidades deportivas. La encuesta de hábitos deportivos en España en el año 2020 resalta que aproximadamente el 60% de la población mayor de 15 años realizó deporte en el último año, es decir, en el año 2019, lo que supone un incremento del 6% con respecto a la realizada en el año 2015. Siendo estos dos conceptos algo muy significativo en nuestra vida cotidiana y actual, quisimos mezclarlo y comprobar qué es lo que pasaba. Empezaremos un poco a contextualizar el proyecto con el término, con el concepto de red social. Este se remonta a los años 40 del siglo pasado y fue utilizado de forma recurrente por dos antropólogos sociales, por John Arundel y Radcliffe Brown. Ellos lo utilizaban para referirse a diferentes grupos, etnias, comunidades, familias. En concreto, una estructura social formada por personas o entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común. Este término, con el tiempo, se fue afianzando dentro del mundo de las nuevas tecnologías y, en concreto, con el mundo de la red social que hoy conocemos. Quizás, si hablamos de red social, para nosotros es más fácil identificarlo con el concepto que dijo Zelaya en el año 2008. Lugares en Internet donde las personas publican y comparten todo tipo de información personal y profesional con terceras personas, conocidos y absolutos desconocidos. Haciendo semejanza al inicio del término, el que fue dado por los antropólogos sociales, García Castillo, del Castillo, en 2013, habla de comunidades virtuales en las que los individuos crean su propio perfil con todo tipo de información personal, interactúan con los perfiles de sus amigos en una vida virtual y conocen nuevas personas con las que comparten algún tipo de interés. Si nos vamos a la Real Academia Española, el término ya, como ven, está incluido dentro de las nuevas tecnologías. La RAE habla de plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a un gran número de usuarios. Disculpen, como les estaba comentando, su relevancia en la sociedad actual, que son motivo de estudio constante. Empresas como IAB Spain o The Social Media Family hacen al año un estudio sobre el uso de las redes sociales en España. En ella destacan datos como que 29 millones de españoles somos usuarios activos en redes sociales, con un uso medio de alrededor de 2 horas. Esto es de forma exponencial en los adolescentes, donde se ha notado un auge de la red de Instagram con el 83% y la red de TikTok con un 63%.
lógicamente, como estaba comentando, estos datos resaltan que se ha modificado nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de actuar. Autores como Molina y Toledo, en el año 2014, afirman que se ha impuesto un nuevo estilo de vida basado en la comunicación virtual sin necesidad de presencia física. Hace poco estaba escuchando en las noticias que los adolescentes tenían miedo a hablar en público, tenían miedo a interactuar con ellos de forma física. Se encuentran más cómodos haciéndolo a través de las redes sociales. Imagínense la influencia que estas pueden marcar hoy en día en nuestra vida y exponencialmente en la de los adolescentes. Más arriesgada aún es la apuesta de Becoña en el año 2006, que habla de que las redes sociales pueden atrapar a las personas, sobre todo a los adolescentes y jóvenes, ya que el mundo virtual contribuye a crear una falsa identidad y a distanciarlas o distorsionarlas del mundo real, generando de esto un entorno propicio para el desarrollo de una conducta adictiva. En adicción a esto, nosotros podemos suponer que los jóvenes son más susceptibles de dominio, pues estos se encuentran en una etapa de crecimiento, de cambio, de constante evolución en relación a la creación de su identidad personal. Sí que es cierto que dentro del campo de la sociología, del campo de la psicología, del campo de la autoimagen y el autoconcepto, ya existen numerosos estudios que hablan sobre la influencia de las redes sociales en los adolescentes. Por ejemplo, un estudio, el de Villanueva y colaboradores, en el año 2007, destaca la vulnerabilidad a la que están sometidos los adolescentes, que presentan una falta de autorregulación en el uso de las redes sociales. Este en concreto está relacionado con la sociología, con el campo de la sociología. Pérez y colaboradores en el año 2013 relacionan la influencia de las redes sociales sobre la imagen corporal, algo que sí que es verdad que cuando vemos los influencers o vemos personas que tienen una cierta cantidad de seguidores, tienen unos cánones de belleza que exportan hacia los adolescentes y estos generan una influencia porque nos tienen unos patrones con respecto a la autoimagen y al autoconcepto. Sin embargo, no todos los artículos o todos los campos están en contra o de forma negativa hablando de las redes sociales, como es el caso de Arap y Díaz en el año 2015. Estos encuentran como aspectos positivos que las redes sociales ofrecen oportunidades de aprendizaje y entretenimiento, así como creatividad, además de posibilitar la socialización. Independientemente de que no sea con presencia física, sí que hablan de que el uso de las redes sociales puede aumentar la socialización y conocer a un número mayor de personas y de diferentes países. En base a esto, ya está estudiado que diferentes ámbitos, como comenté antes, de la sociología, psicología y demás, ejercen una influencia sobre los adolescentes. Nosotros nos planteamos que si los contenidos que se ponen en las redes sociales con relación al deporte podrían influir en los adolescentes igual que lo hace en el autoimagen, en el autoconcepto, la autorregulación y demás. Cuando hablamos de deporte, como les dije antes, nosotros, si nos vamos a la Real Academia Española, introduce dentro de deporte la parte el nombre de actividad física. No obstante, para la mayoría de los del mundo del deporte, nosotros, como dice nuestro buen amigo Hernández Moreno, hablamos de una situación motriz lúdica de competición reglada e institucionalizada. Es decir, hacemos una diferencia entre lo que significa la actividad física y la modalidad deportiva. La encuesta de hábitos deportivos en España, como nombré antes, realizada en el año 2020, resalta que alrededor del 60% de las personas mayores de 15 años practicaron deporte en el último año. No obstante, lo cual sí que supone un incremento, no obstante, dentro de esta encuesta sí que están recogidas la parte de la actividad física, es decir, gimnasia suave, práctica de actividad física en casa, participación en gimnasios. Esto ha supuesto un 36,3% de la población, realiza actividad física en casa, suponiendo un incremento con respecto a la realizada en 2015. Y sin embargo, el 45,3% de la población lo realiza en instalaciones deportivas, en instalaciones específicas, que es lo que nosotros consideramos como deporte. Y esto sí que supone un notable descenso con respecto a la encuesta realizada en el año anterior del 13,5%, dejando allí un latente abandono de la práctica deportiva. El abandono deportivo en la adolescencia ya fue motivo de estudio hace más de una década. Autores, por ejemplo, como Castillo y Sáez López, en el año 2008, afirmaron que existe un punto de inflexión que está situado entre la enseñanza secundaria obligatoria al paso de la enseñanza superior que favorece el sedentarismo.
En este sentido, Cervelló, Escartí y Guzmán, en el año 2007, consideran la adolescencia como un punto clave, es decir, si nosotros fomentamos el deporte en la adolescencia, es un punto clave para evitar el abandono. Por tanto, nosotros la muestra de estudio la cogimos coincidiendo con este punto de inflexión, en un punto en el que si nosotros utilizamos las redes sociales, que son de gran influencia para los adolescentes, podemos incidir sobre ellos para evitar el abandono propio de esta etapa. Vale, como les estaba comentando, se quiso hacer una distinción entre actividad física y deporte. Si bien es cierto que ya hay estudios que hablan sobre la influencia de las redes sociales en la actividad física. Es el caso de García Fernández y colaboradores en el año 2015, que afirman que los contenidos en las redes sociales generan atracción en los usuarios e incrementan el número de personas que realizan actividad física. Un estudio bastante actual que salió este año es el de Gil y colaboradores en el año 2021, que hablan de los influencers deportivos. ¿Vale? Estos demuestran que los influencers deportivos contribuyen de manera positiva a aumentar el grado de motivación y la adherencia por la actividad física en la llamada generación Z, en los adolescentes. En nuestro caso, para realizar el estudio, comenzamos haciendo una búsqueda de información sobre qué contenidos se generan en la red, en concreto de Instagram, sobre las diferentes modalidades deportivas. Elegimos 4, hablamos de fútbol, de baloncesto, balonmano y voleibol, y en concreto la isla de Tenerife. Cogimos los clubes que quizás son más relevantes, como puede ser el Club de Baloncesto Canarias, el Club de Balonmano Salud, el Club de Vóley Aris y el Club Deportivo de Fútbol, el Club Deportivo Tenerife. En sus perfiles, que todos son muy parecidos, son perfiles en los que muestran contenidos muy parecidos, nos hablan de los jugadores, de la plantilla que tiene el club, entrevistas y sobre todo marketing en general, de venta de entradas, resultados, ropa. No habla sobre dónde inscribirte, dónde puedes practicar esa modalidad deportiva. En concreto, los grandes clubes están destinados a eso. Después lo que hicimos fue acotarlo y llevarlo a la base. Cogimos el municipio de La Orotava, el municipio de la isla de Tenerife, que es donde se extrajo la muestra de estudio, e hicimos lo mismo. Quisimos analizar los contenidos que los clubes más relevantes de ese municipio ponían, que fue el Club de Balonmano Perdoma, el Club de Baloncesto San Isidro, el Club de Voleibol el Orotava Puerto Cruz, que es un club que actualmente está unido con 2 municipios, y el Club de Fútbol Unión Deportiva Orotava. En ello, sí que a nosotros, cuando realizamos el estudio, nos llamó la atención que, al igual que pasaba en los clubes grandes, los perfiles eran muy parecidos. Podíamos ver contenidos de las diferentes categorías, de los resultados, de dónde ver los partidos, del marketing también. Sin embargo, muy pocas publicaciones estaban o nos hablaban de jornadas de puertas abiertas, de inscripción. Algo que personalmente a nosotros, cuando empezamos a hacer el estudio, nos llamó la atención, pues están destinadas a la base. Y normalmente los que siguen estas páginas son los niños que están en el club y que pueden ver los compañeros y nosotros aprovechar esos contenidos para generar adherencia o incluso captar nuevos adolescentes que puedan practicar el deporte. Bueno, pues ahora empiezo un poquito a describir cuál fue el método de estudio. Nosotros realizamos una metodología mixta, porque cuando un tema no es conocido, porque sí es verdad que está dentro ya del tema de las redes sociales con la actividad física, pero con el deporte no, cuando un tema no está de estudio, pues lo mejor es tener un enfoque múltiple y polifacético. Nosotros, dentro de nuestra investigación, de nuestro proyecto piloto, nos planteamos los siguientes objetivos. Por un lado, analizar la influencia de los contenidos en las redes sociales, en concreto en Instagram y TikTok, sobre la adherencia al deporte en los adolescentes. ¿Por qué elegimos estas 2 redes sociales? Porque son las 2 redes sociales más utilizadas por el rango de edad de estudio. Luego realizamos una pequeña revisión bibliográfica sobre el uso de las redes sociales. Como hablamos, los estudios de IAB Spain o de Social Media Family, que hablan sobre cuánto o qué cantidad de adolescentes y cuántas horas. También realizamos una revisión bibliográfica sobre la influencia de las redes sociales en los adolescentes. Como vimos antes, está ya dentro del campo de la actividad física, dentro del campo de la sociología, psicología, autoimagen, autoconcepto.
Analizar después los contenidos deportivos en los clubes más destacados de Tenerife y en concreto el municipio de La Orotava, de donde nosotros extrajimos la muestra de estudio. Crear un cuestionario para medir el impacto de los contenidos deportivos en las redes sociales en los adolescentes, para luego poder crear el formulario de escala tipo Likert, analizar los datos obtenidos para establecer las relaciones y las influencias, y por último, generar las conclusiones que aporten datos relevantes sobre la investigación. Con respecto al diseño, ¿vale? El diseño, pues seguimos los pasos tradicionales o los pasos quizás más clásicos de un proyecto de investigación, como fue primero búsqueda de información sobre todos los parámetros que están incluidos en la investigación, como vimos, uso de redes sociales, rango de edad, puntos de inflexión y por qué ese rango de edad, qué contenidos se generan en las redes sociales dentro del ámbito deportivo, concretamente en la isla de Tenerife y de forma mucho más específica en el municipio de La Orotava. Luego elaboramos los instrumentos, cuestionario de respuestas abiertas y un formulario de tipo Likert, porque como había dicho, es una metodología mixta. Después se realizó el vaciado de los datos y su consecuente análisis, y por último se generaron las conclusiones. Con respecto al procedimiento, nosotros llevamos todo de forma online. Lógicamente, si estamos tratando un tema que está relacionado con las redes sociales, pues queremos congruente realizar el procedimiento a través online. Nos pusimos en contacto con los diferentes institutos y colegios del municipio de La Orotava a través de correo electrónico, en un primer lugar con la dirección del centro y luego con los distintos departamentos. Y a través de las redes sociales, nosotros creamos una red social, o un Instagram en este caso en concreto, para que el alumnado que fuese a participar en la muestra de estudio accediera a través de Instagram por la relevancia que tiene con respecto al proyecto y pudiesen hacer los diferentes formularios y cuestionarios. La muestra participaron en este estudio 417 sujetos, de los cuales 192 son chicos y 225 chicas con edades comprendidas entre los 14, 15 y 16 años. Como les comenté hace un ratito, nosotros elegimos ese rango de edad con dos factores fundamentales. Uno, porque este proyecto de investigación se enmarca dentro del área de deporte en edad escolar y los 14, 15, 16 pues, están dentro de deporte en edad escolar. Y dos, porque es un punto de inflexión entre el abandono o la adherencia al deporte. Muchos estudios ya intentan buscar qué soluciones poner o qué hacer para evitar ese abandono deportivo en esa etapa, propicio esa etapa. Y nosotros, pues, se nos ocurrió la idea de intentar, a través de las redes sociales, generar esa adherencia. Según datos otorgados por los diferentes colegios e institutos que conviven en el municipio de La Orotava, en la actualidad hay 1.185 alumnos matriculados. Por tanto, nuestra muestra corresponde al 35,18% de los alumnos que están en el municipio. En concreto, pudimos trabajar en tres ámbitos: en la enseñanza privada, que fueron el 28, casi el 29% de la muestra, en la enseñanza concertada, el 22%, y en la enseñanza pública, pues el 50% de la muestra. Como les dije, todos ellos del municipio de La Orotava en Tenerife. Los instrumentos, por quizás semejanza y también porque están en auge, pues se utilizaron las herramientas de G Suite de Google. Para realizar el cuestionario de respuestas abiertas, pues se utilizaron las hojas de cálculo de Google, y para el formulario de escala tipo Likert, el Google formulario. Y el análisis de los datos, pues como se ha utilizado esa herramienta, se hizo, pues lógicamente a través de ella. Nosotros nos planteamos realizar el análisis de los datos a través del famoso programa estadístico de SPSS. Lo que pasa es que no lo consideramos congruente, pues los cuestionarios no están validados, ¿vale? Son cuestionarios de elaboración propia que creamos nosotros para este estudio, y como el estudio se tuvo que desarrollar en un corto espacio de tiempo, en apenas 2 meses, pues no pudimos validar los cuestionarios. Sí que es cierto que quizás de cara a un futuro pues sería una de las líneas de investigación poder validar los cuestionarios para poder ampliar el rango de muestra y el estudio. Con respecto a los resultados, vamos a comenzar con los aspectos más relevantes del cuestionario, con el cuestionario de respuestas abiertas. Nos llamó la atención que cuando realizamos el estudio,
En el cuestionario participaron en el muestreo inicial 83 sujetos, 43 mujeres o chicas y 40 chicos. Y de la muestra total, un porcentaje muy elevado, prácticamente el 90%, practicaba deporte. Aquí aparecen los deportes más practicados. En primer lugar, el golf, luego baloncesto, fútbol, atletismo, waterpolo, natación. Y unimos en otros pues, aquellos deportes que no podíamos poner todos porque si no la gráfica sería interminable. Con respecto a las preguntas, quizás las más relevantes que pusimos aquí en la presentación, ¿realizas deporte por verlo en redes sociales? Son cosas de las que nosotros estamos hablando en este estudio, de las que estamos investigando. El 13% dijo que sí, frente al 86% que dijo que no. En el caso de, ¿te has apuntado a un deporte por verlo en las redes sociales? Pues igual, ¿vale? La misma cantidad de personas contestaron que sí, es decir, el 13% contestaron que sí, frente al 86% que contestaron que no. Algo muy relevante que nosotros pudimos observar es que, como hablamos de la diferencia entre deporte y actividad física, se le preguntó a los sujetos de estudio, a los alumnos, si consideran que se fomenta el deporte en las redes sociales. El 14% dijo que sí, el 70% dijo que más o menos, frente al 14% que dijo que no. Sin embargo, esa misma pregunta se les realizó con la actividad física. La diferencia es grande, porque cuando hablamos de actividad física, los adolescentes, la muestra de estudio, el 70% considera que sí, que las redes sociales sí fomentan la actividad física, frente al 23% que más o menos, y que no un 7%. Como todavía ellos, lo que sí que nosotros pudimos deducir de estas gráficas es que les costaba la distinción entre deporte y actividad física. Por tanto, cuando les hablamos de deporte, nos pusieron más o menos, pero cuando hablamos de actividad física sí que tienen bastante claro que las redes sociales fomentan la actividad física en los adolescentes y en la población en general. Una pregunta que quizás pueda ser clave, ¿por qué? Porque nos puede cambiar el rumbo de qué contenidos poner en las redes sociales. Era la pregunta para ellos, ¿qué contenido pondrías en redes sociales para fomentar la adherencia al deporte? Quizás si escuchamos qué es lo que ellos demandan y qué es lo que les gustaría ver, podríamos generar una influencia sobre qué contenidos poner para que ellos sigan practicando deporte. En este caso, pues nos contaron que adolescentes practicando ese deporte, que se ven muchos adolescentes realizando actividad física, pero pocos practicando una modalidad deportiva. Influencers, que están tan de moda, pues influencers deportivos realizando ejercicios para la mejora de la técnica. Vemos, cierto es, que un montón de influencers que están dando clases a través de las redes sociales sobre actividad física, pero cuando vemos influencers que están deportivos, como pueden ser jugadores de fútbol profesionales, de baloncesto, de cualquier otra modalidad, realmente no están hablando sobre la modalidad deportiva, no están haciendo gestos técnicos, no están haciendo una captación de los adolescentes. También hablaban que si esos influencers decían, por ejemplo, si estamos jugando en el Real Madrid, pues qué tipo de escuela puedo practicar yo, si en el caso de la modalidad deportiva de fútbol, pues qué tipo de escuelas me puede decir él dónde están, y a lo mejor si me lo dice un influencer que genera una gran, como su nombre indica, influencia sobre mí, me puede acercar a esa escuela o a la práctica de esa modalidad deportiva. ¿Cuáles son los beneficios del deporte? También les gustaría, de manos de esas personas, escuchar cuáles son los beneficios del deporte, cómo han llegado hasta allí, cómo lo han podido conseguir, y contenidos para evitar lesiones. Estas fueron, a grandes rasgos, las respuestas más contestadas por los usuarios que realizaron la parte del formulario. Del cuestionario. Si nos vamos al formulario, ampliamos un poquito la muestra y nos vamos a 417 alumnos, de los cuales 192 son chicos y 225 chicas. En ellos quisimos saber cuál era el uso de las redes sociales, según ellos, cuál era la frecuencia con la que practicaban deporte. Ahora poco a poco lo vamos viendo y lo analizamos. ¿Con qué frecuencia utilizas Instagram? A mí, a los compañeros que realizamos el estudio, nos llama muchísimo la atención el uso de las redes sociales. Vale, esto es real, no es, o sea, real en el sentido de que lo contestaron la muestra.
en las encuestas, cuando hablan a nivel nacional, dicen que es alrededor de 2 horas diarias. A nosotros nos salen 4. ¿Vale? La muestra de estudio nos sale que más o menos una media, ¿vale? Por encima de las 2 horas, pero 2 horas de Instagram y después nos vamos a TikTok y nos pasa lo mismo. No es que estén 2 horas entre una y otra, es que están 2 horas con una y 2 horas con otra. La mayoría de la muestra contesta que las redes sociales son de uso masivo. De hecho, yo trabajo en un instituto y cada cambio de clase, cada recreo, cada vez que entran y salen, la relación es a través de los móviles. O sea, el uso es muy masivo. ¿Con qué frecuencia practicas deporte? Cierto es que la muestra sí que practicaba deporte, que también nos sorprendió. El 34,5% por encima de 4 días a la semana y el 30% 3 veces por semana, es decir, prácticamente el 60% lo hacía de forma habitual. También nos vamos a 2 veces por semana, el 20%, y simplemente un 10% que no realizaban deporte. A la pregunta ¿con qué frecuencia ves publicidad de deporte en las redes sociales? Porque la publicidad, como ustedes saben, genera adeptos, ¿vale? Entonces, ahí sí que es verdad que prácticamente está bastante fragmentado y bastante dividido. El 24% pues, nos contestó que 4 o más veces por semana, que es verdad que le salta bastante publicidad de deporte en las redes sociales. El 20% pues 3 veces por semana, el otro 20% pues 2 veces por semana, y más o menos los porcentajes están ahí, 1 vez por semana y nunca. ¿Cuántas páginas de deporte sigues en redes sociales? Una les dijimos páginas de deporte y la siguiente pregunta, que ahora la veremos, clubes deportivos, porque hay diferencias, ¿vale? En este sentido, ¿cuántas páginas de deporte sigues en redes sociales? Pues lo que quizás también está más o menos fragmentado, pero puede destacar un poco entre 1 y 3, aunque también es verdad que ninguna pues está más o menos por ahí, y el 19,2% pues más de 10. Pues estás hablando de una muestra que practica deporte, y cuando nosotros tenemos una red social, lo que solemos meter dentro de la red social son nuestros gustos y aficiones. Por tanto, si son niños que hablamos o niñas que practican deporte, pues tiene su lógica pues que sigan páginas de deporte. Como les comentaba, ¿cuántos clubes deportivos sigues en redes sociales? La mayoría decía el mío, no es que sigan quizás otros. Cuando hablamos de que el 31% de la muestra, entre 1 y 3, 1 era el suyo. Si yo practico baloncesto en el Club San Isidro de la Orotava, pues sigo al mío. ¿Vale? Eso sí que es verdad que seguían o al de alguno de sus compañeros. No era algo masivo, porque cuando decían más de 10, los que contestaban simplemente fue un 10%, y cuando se habló con ellos, porque se pudieron hacer entrevistas con los alumnos sobre las respuestas obtenidas, ellos nos comentaban que hablaban de clubes de los compañeros o ya el club del Real Madrid, el Barça, clubes ya a nivel nacional con una repercusión bastante importante. Una pregunta interesante dentro del estudio: ¿ver deporte en las redes sociales ayuda a que siga practicando? Eso, lógicamente, es una de las preguntas claves del estudio, pues es lo que nosotros queríamos conocer. Si los contenidos que estábamos generando en las redes sociales con respecto al deporte estaban generando una influencia sobre los adolescentes. Y aquí el 37,6% de la muestra comentó que estaba de acuerdo y el 16,3% que estaba totalmente de acuerdo. Es decir, más del 50% consideraban que sí, que para ellos ver deporte en las redes sociales ayuda a que sigan practicando. Me apuntaría a un deporte por verlo en redes sociales. Eso es una intención que tiene el sujeto de apuntarse si lo ve en redes sociales para hacer cualquier modalidad deportiva. Indiferente, el 33%, es decir, puede llevar a un análisis confuso. ¿Por qué? Porque el 33% le daría igual si lo ve en redes sociales o no para apuntarse. Sin embargo, un 34,5% más un 9,4% están entre de acuerdo y totalmente de acuerdo en que sí lo harían. Es decir, si ven un deporte o si ven contenidos atractivos en las redes sociales, sí que se pueden apuntar al mismo. ¿Me gustaría ver más deporte en redes sociales? Pues igual, ¿vale?
prácticamente el 50%, quizás un poco más, consideran o están entre de acuerdo y totalmente de acuerdo de que sí les gustaría ver deporte o más deporte en las redes sociales. Otra pregunta clave. ¿Los adolescentes consideran que se fomenta el deporte en las redes sociales? Pues sorprendente, porque nosotros viendo el análisis que hicimos sobre los contenidos de los diferentes clubes y específicos ya en el municipio de La Orotava, nosotros considerábamos que el fomento del deporte como tal estaba un poco cojo por los contenidos que comentamos. Sin embargo, ellos sí que consideran, si se dan cuenta, el 38,8% y el 15,3% sí que consideran que se fomenta el deporte en las redes sociales. Una cosa es que se fomente, porque yo puedo fomentar algo de una manera, poner muchos contenidos, y otra es que influya. Son dos conceptos diferentes. Por tanto, también les preguntamos si las redes sociales influyen en que se practique deporte. Y aquí más de lo mismo. Su respuesta, el 50% consideran que sí, que los contenidos que se generan en las redes sociales influyen sobre la adherencia al deporte en el rango de edad donde están ellos. La pregunta que nosotros también quisimos saber, ¿los contenidos en redes sociales influyen en los adolescentes? Una cosa es lo que nosotros como adultos podamos pensar que influyen en ellos y otra es la percepción que ellos puedan tener, porque a lo mejor yo puedo decir, a ti te influyen mucho los contenidos y el adolescente no pensarlo. El adolescente decir, no, a mí no me influyen, yo tengo mi propia personalidad y a mí lo que estoy viendo en las redes sociales no me influye. Pues no es real. Ellos también consideran en un porcentaje, miren, prácticamente el 90% están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que los contenidos que se generan en las redes sociales influyen en los adolescentes. Una vez realizado el análisis de los datos, que expusimos aquí las preguntas más relevantes o más importantes, les decimos cuáles son las conclusiones a las que llegamos. Pues que ha demostrado con la muestra, no solo con los estudios que hacen a nivel nacional, sino lo que es la muestra de estudio nuestra, que las redes sociales influyen de manera significativa en los adolescentes, en concreto en la etapa entre 14 y 16 años, que el 90% de los adolescentes contestaron de acuerdo o totalmente de acuerdo en que sí. Los contenidos deportivos en las redes sociales ayudan a fomentar la adherencia al deporte. Es otra de las conclusiones a que llegamos, pues el 60% de la muestra nos contestó que sí, que ellos estaban de acuerdo en que los contenidos pues ayudaban a fomentar la adherencia al deporte. La mitad de los adolescentes confirman que se apuntarían a un deporte por verlo en redes sociales. Se apuntarían, pero no lo han hecho. Vale, entonces, en base a esos datos, nosotros generamos otra conclusión, que es que se considera imprescindible mejorar o hacer más atractivos los contenidos deportivos en redes sociales para disminuir el abandono propio de esta etapa. Como reflexión, pues lo que les comentaba, nosotros llegamos a esa reflexión, una vez realizado todo el estudio de campo, el análisis de los datos, la reflexión que nos planteamos es, dentro del ámbito deportivo, de las entidades deportivas, de los clubes, sobre todo de los clubes de la base, ¿se están haciendo los contenidos atractivos para los adolescentes? Una reflexión que nos planteamos, una pregunta. ¿Se están poniendo los contenidos que los adolescentes quieren ver? Que a ellos les llame la atención para poder captarlos y para poder generar adherencia al deporte. También decir que es un proyecto piloto, como les estaba comentando, se hizo en apenas 2 meses, la muestra puede ser significativa, pero dentro del municipio de La Orotava. La idea es ampliar la muestra, poder validar los cuestionarios en un futuro, y nosotros consideramos que es un tema de bastante actualidad y bastante atractivo para los adolescentes y que sí que podemos incidir dentro de esta línea de investigación de cara a un futuro y aportar nuevos datos o datos con una muestra mucho más amplia para poder utilizar la influencia que generan las redes sociales sobre la adherencia al deporte en los adolescentes. Aquí les dejo algunas de las referencias bibliográficas más relevantes que utilizamos sobre todo para la fundamentación teórica del proyecto. Y por último, dar las gracias. ¿Vale? Las gracias especialmente a Marta. Sin su trabajo no hubiese sido posible realizar el proyecto, igual que a Germán Sosa, muchas gracias, y a ustedes por asistir. Muchas gracias. Gracias, Carla.
¿Hay Gracias. alguna consideración que le quieran llegar acá? ¿Alguna pregunta? ¿Ruego, sugerencia? ¿Proposición? ¿Estilo? Hola, Ah, yo tengo dos preguntas. Primero, con respecto a lo que has dicho, muy interesante, muchas gracias por la gracias. presentación y demás. En base a las conclusiones, ¿cómo crees que deberíamos transmitir esa información para que los jóvenes se impliquen más con la práctica de actividad física y el deporte? Nosotros planteamos esa pregunta porque desde la perspectiva del adulto no sabemos en cierta manera cuáles son los contenidos que a ellos les suponen una atracción, porque lo que me supone a mí atracción de ver en redes sociales es diferente. Por eso yo, visto lo visto, yo creo que si nosotros utilizamos las influencias que tienen los deportistas de élite y demás, sí que puede generar un atractivo para el adolescente. Y si me hablas a lo mejor en concreto de una muestra más pequeña, de algo de deporte base, sí que utilizaría más campañas de captación a través de las redes sociales y no tanta foto ni sobre el club en general, sino campañas de captación que funcionan muy bien a través de las redes sociales. Vale. Y la última pregunta, Sí. con respecto a lo de las redes sociales y demás, ¿no crees que esto también genera un problema de identidad en los jóvenes? Está bien que practiquen un deporte por los influencers y los deportistas y demás, pero también a veces creo que se ven obligados a practicar ese deporte porque lo practican, Porque lo ven. porque lo ven o lo practican y no realmente quieren practicar ese deporte. Tal vez quieren practicar otro deporte, pero no lo practican porque ahí no hay referente. Claro, la idea es justo lo que tú estabas diciendo, es buscar referentes en todas las modalidades deportivas que generen una amplia gama de captación de adolescentes. O sea, no es centrarnos, por ejemplo, simplemente en el fútbol y simplemente en el Real Madrid, por ponerte un ejemplo, es centrarnos en las diferentes modalidades deportivas. Si se dan cuenta, uno de los deportes más practicados por la muestra, también es verdad que fue un deporte, la muestra se hizo en el colegio privado, o sea, la enseñanza privada, era el golf. ¿Vale? Entonces, la influencia tiene que ver con los contenidos que nosotros le mostremos. Si les mostramos dos contenidos solos, como tú dices, eso va a generar que el alumno, sí, en este caso el adolescente, no tenga tanta capacidad de elección. Sin embargo, si le ampliamos el rango y nosotros le mostramos contenidos de las diferentes modalidades deportivas, incluso deportes que ni siquiera han conocido, pues ahí sí que podemos generar mayor captación. Pero es verdad que, como tú dices, no hay que limitarse a 2-3 deportes, porque ahí sí que le estás encaminando o cerrando el círculo a la modalidad deportiva que tú quieres. Vale. Y la última, que se me ocurría ahora, perdón. ¿Ves una diferencia en cuanto al fomento del deporte en deportes privados o concertados con deportes públicos? Porque muchos colegios se impulsan desde la privada y lo concertado del deporte. Sí. A contra de lo público, que tal vez no se hace ese fomento. ¿Vieron Yo, en el estudio diferencias? sí, bastante, sí, porque yo trabajé en un colegio privado, he trabajado en los 3 escenarios, he trabajado en un colegio concertado, he trabajado en un colegio privado y actualmente estoy trabajando en un colegio público. Y es verdad que en el colegio privado el fomento de las actividades extraescolares es mucho mayor. Si se dan cuenta, la muestra, el 50% de la muestra viene de un colegio concertado y un colegio privado. Y sí que es verdad que, por mi experiencia personal, sí se fomenta más el deporte en el ámbito concertado y privado que en el ámbito público, por mi experiencia personal. Más que una pregunta, Carla, es felicitarte por en tan corto tiempo hacer un trabajo de esa calidad. Muchas gracias. Y ya que tú eres una persona que tienes hecha la DEA, empezaste un doctorado, creo que solucionando todo lo que tú dices, eso sería una buena línea también para una tesis doctoral por la actualidad del tema. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? ¿Consideración más? Yo tengo una pequeña pregunta, Sí. que es que, como tú has dicho ahora, se puede utilizar toda esa influencia de muchos ídolos, por decirlo de alguna manera, dentro de las redes sociales para fomentar la práctica del deporte. Pero no puede ser una contradicción precisamente eso, utilizar las redes sociales para intentar evitar que utilicen redes sociales.
No, nosotros lo que utilizamos o lo que queremos no es que no utilice las redes sociales. O sea, lógicamente si tú haces la práctica deportiva, el tiempo que pasas en redes sociales disminuye. Pero lo que queremos utilizar es la influencia que generan las redes sociales para que esa muestra, o sea, ese rango de edad, esa etapa, evite el abandono deportivo propio y a través de las redes sociales y los contenidos que se generan, vayan a realizar la práctica deportiva. No sé si te quedó... ¿Una pregunta más? ¿Una consideración más? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, muy interesante. Gracias. Sí.